Lo anticipábamos cuando comenzamos esta edición de Visión 7 Central, sin dudas, es uno de los temas periodísticos de la jornada. Se rompió el pacto de silencio que hasta hace horas reinaba entre los represores y torturadores de la República Argentina. Así es, el torturador en realidad presentó un escrito ante la justicia donde brinda detalles sobre lugares y nombres de las personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Barreiro, ¿usted participó en el asesinato de alguna de esas personas que pasó por la Perla? En absoluto. El destacamento de inteligencia 141 no asesinó, ni fusiló, ni enterró absolutamente a nadie. De la muerte olvídese, muertes no hubo. Olvídese de las muertes. No es cualquier persona, es una persona clave en lo que fue la represión en Córdoba, y hoy, después de muchos años, después de una seguidilla de hechos donde este personaje siempre estuvo vinculado a la mentira, siempre estuvo vinculado a traspasar todos los límites de la condición humana, decide hacer estas declaraciones. El ejército ha estado en guerra. El testimonio del torturador Ernesto Nabo Barreiro quebró el pacto de silencio que durante décadas mantuvieron los represores comandados por el general Luciano Menéndez. Barreiro sorprendió al presentar un escrito ante los jueces del Tribunal Oral Federal número 1, en el que aportó nombres de víctimas de la represión ilegal y el lugar en donde estarían sepultadas. El testimonio del represor cobra especial significación, ya que Barreiro lideró el grupo terrorista de ultraderecha Comando Libertadores de América, la versión cordobesa de la AAA. También dirigió el centro clandestino La Perla durante los años de dictadura, en donde se estima que desaparecieron 400 personas. Lo que ustedes llaman centro clandestino, que es un término que no corresponde, en términos militares se llama lugar de reunión de detenidos, que por supuesto, por las características de las operaciones, eran lugares secretos. Barreiro ayer dio declaraciones ante el juez, indicó casos de compañeros y compañeras desaparecidos y dio datos sobre posibles lugares. El tiempo dirá si esto es una gran grieta donde realmente tenemos la posibilidad de obtener datos concretos de ellos para llegar al resto de los compañeros, a tener los restos socios de nuestros padres, de nuestros compañeros, o si se trata de otra provocación más, si se trata de un mal acto de defensa por parte de él. Yo creo que es un hecho importante. Las 25 víctimas cuyos nombres y ubicación entregó Barreiro en un escrito a la justicia estarían enterradas en los hornos de la Ochoa, la estancia del general Menéndez, cerca de la Ruta Provincial 5, donde ya estaba trabajando un equipo de antropología forense. Barreiro se encuentra imputado por 518 delitos, 228 privaciones ilegítimas de la libertad agravadas, 211 imposiciones de tormentos agravados, 65 homicidios calificados, 13 imposiciones de tormentos seguidos de muerte y la sustracción de un menor de 10 años. En mi opinión, estamos atravesando por una etapa, le diría, dramáticamente crítica para la vida del ejército. El torturador fue extraditado de los Estados Unidos en 2007. Años antes, y todavía en la Argentina, Barreiro integró el grupo Cara Pintada que en 1987, y al mando de Aldo Rico, se sublevó contra el gobierno de Raúl Alfonsín en demanda de leyes que impidieran profundizar la investigación sobre los crímenes de la dictadura. Tratamiento en vivo de este tema. Estamos con Marta Perín en el móvil. Marta, buenas noches. Bueno, estamos con el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, para hablar precisamente sobre este tema. Porque a él, más allá de lo institucional, Martín Fresneda ha sido una de las víctimas también y tiene mucho que ver, tiene un gran conocimiento sobre lo sucedido allá en Córdoba, ya que fue en su juventud, bueno, sigue siendo muy joven Martín, pero ha sido militante de Hijos en la provincia de Córdoba. Y él puede referirnos sobre lo que significó el centro clandestino La Perla, sobre lo que significó Barreiro, tiene amplio conocimiento. Martín. Sí, efectivamente, conocemos porque también, aparte de ser militante de Hijos, estudié abogacía y bueno, estuve en el primer juicio que se trataron sobre 4 episodios de desaparición, tortura y muerte de La Perla, y también en causas que lo trajeron como imputado
Barreiro y que estaba justamente prófugo de la justicia argentina. A Barreiro se lo encontró en Estados Unidos, en donde, bueno, luego de que lo deportaran los Estados Unidos, Barreiro fue capturado y sometido a este juicio, el cual hoy estamos viendo el proceso de la etapa oral y pública, ¿no? Como militante, como abogado, hemos podido conocer mucho todo ese periodo. ¿Por qué Barreiro hoy día da esta información, cuando aparentemente había un pacto de silencio entre los represores? Sí, yo no creo que con estos datos Barreiro rompe el pacto de silencio. Yo lo que creo que se inicia una etapa en la cual, por cierto, están experimentando a ver cuál es la reacción de la sociedad, cuál es la reacción del tribunal, cuáles son las expectativas que existe en una sociedad que estuvo dispuesto, y básicamente institucionalmente, las 3 agencias del Estado, de llevar adelante los juicios de lesa humanidad, y cuál es el impacto que puede generar en una expectativa de transformación y cambio de autoridades para el 2015, la posibilidad de que si uno de los imputados que está sindicado como autor responsable de muchísimos los delitos cometidos en La Perla, que las condenas que le pueden aplicar son condenas que sin duda le hace perder cualquier expectativa de quedar en libertad, están, creo, ensayando alguna posibilidad de un mensaje hacia los futuros candidatos a presidentes para ver si se puede plantear alguna reducción en su pena, si se puede plantear de alguna manera un debate de un perdón, como sale en una nota del diario La Nación del día de hoy, un perdón colectivo que algunos militares están planteando para volver a discutir sobre un proceso de reconciliación nacional en Argentina, como si el juicio y castigo que se llevó adelante desde que está Néstor Kirchner a esta parte, hubiera generado divisiones entre los argentinos. Entonces, creo que para ellos es una oportunidad, porque estamos en una etapa prácticamente ya en vísperas de iniciar una campaña electoral, está concluyendo el año, es un 10 de diciembre, también hubo un precandidato a presidente que manifestó de que va a acabar con los curros de derechos humanos y todo tiene una hilación, porque si algo tienen estas personas, tienen una lectura política de la realidad. ¿Qué se puede decir sobre el rol de Barreiro? ¿Él era jefe del centro clandestino La Perla? Sí, fue jefe responsable del centro clandestino La Perla, que dependía operacionalmente del destacamento de inteligencia 141, había oficiales y suboficiales del ejército, todo bajo la orden y disposición del comandante, del general de división Luciano Benjamín Menéndez, del tercer cuerpo de ejército. Él ya, en época de democracias, ya integraba el Comando Libertadores de América, que era las 3A cordobesa, ¿no? Sí, efectivamente, en lo que fue el partido militar, ellos ya tenían como una ideología política fundamentalista de derecha, donde la expresión política era Comandos Libertadores de América, que tal como vos decís era realmente la expresión de las AAA en Córdoba y que cometen crímenes de lesa humanidad. El marco de la causa en los cuales ellos declaran es una causa que se provoca antes del golpe de Estado. Cuando ellos dan los nombres de estas 25 víctimas, son 25 víctimas de un operativo llamado Los Moncholos, que es develado por Pedro Vergés, cuando él en su libro, Yo fui Vargas, cuenta que en 48 horas había logrado detener 48 montoneros y todo esto están aún desaparecidos. Por eso también hay un punto de conexión entre distintos episodios que se provocaron en distintos momentos, como si quisieran también dividir lo que pasó antes del golpe y después del golpe, ¿no? Te agradecemos mucho, No, Martín. por favor. Muchas gracias, Marta. Bueno, más análisis sobre estas revelaciones, lo que ha significado este centro de tortura, este centro del horror llamado La Perla. Luis Brustein. Sí, ustedes imagínense que La Perla es un equivalente de lo que ha sido la ESMA acá en la capital federal o Campo de Mayo en la provincia de Buenos Aires. Se calcula que por ese centro clandestino de detención pasaron alrededor de 3.000 detenidos desaparecidos.
Solamente Barreiro está acusado por casi por 200 o 400, si se suman, detenciones ilegales a premios ilegales seguidos de muerte. Es uno de los casos de derechos humanos más importantes del país, el que tiene que ver con este hombre como centro de la escena. Un hombre proclive a la verborragia, de alguna manera muy presto a las grandes gesticulaciones, pero también es un hombre político, es un oficial de inteligencia, fue el jefe de inteligencia, fue jefe de interrogatorios en el campo de La Perla, por lo cual está acusado de haber ejercido él la tortura en forma directa también. Es un hombre que sus víctimas lo recuerdan como un hombre que se ufanaba por su antisemitismo, por ser una especie de peronista de derecha, de ultraderecha, de tener mucho desprecio por los prisioneros, pero un hombre que tiene una mirada política, porque si uno analiza su trayectoria, uno puede determinar que prácticamente fue el disparador del primer levantamiento Carapintada en 1987, cuando se resistió a ser convocado para un juicio justamente por estas violaciones a los derechos humanos. Al resistirse provocó que el regimiento en el cual él se había refugiado se amotinara, y eso fue determinando el levantamiento de otros regimientos en el resto del país. Prácticamente a partir de ese levantamiento se originó la ley de obediencia debida y fue beneficiado por esa ley. Él fue fundador, junto con Zeinaldín, de la logia integralista, que era una logia de ultraderecha, de oficiales de ultraderecha dentro de las Fuerzas Armadas. Fue fundador del Modín junto con Aldo Rico y participó en las campañas electorales de Carlos Menem. Es un hombre que tiene una mirada política. ¿Qué pasa? Que en este momento, exactamente, que es un momento muy político, este hombre sale a amagar de que se puede saber la verdad sobre la represión en Argentina durante la dictadura. Un momento político, un momento que estamos previos a un año electoral, un momento donde la presidenta acaba de decir que los candidatos tienen que blanquear cuál es su posición sobre este tema. Un candidato, uno de los más importantes, Mauricio Macri, que acaba de decir que va a terminar con el curro de los derechos humanos, y uno de los principales acusados de la represión, que dice que puede romper el pacto de silencio. Esto da la impresión de que hay una perspectiva de abrir esta discusión, como decía recién el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, para retroceder en todo lo que se ha avanzado en este tema, para tratar de volver a hacer una especie de juicio de la verdad con la libertad de los represores y de los asesinos. De alguna manera lo que está haciendo este hombre, Barreiro, es abrir la puerta a una discusión que pone a prueba hasta qué punto ha avanzado la sociedad, hasta qué punto está dispuesta a retroceder en todo lo que se ha avanzado en este tema.